Para hablar de esto, tengo a Daniel Hermosa, presidente de MIPES Unidas del Perú. Señora Hermosa, muy buenas noches, bienvenido. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la oportunidad. Y justo hoy, en el Día del Trabajo, pues saludar a los trabajadores y a las MIPES fundamentalmente, porque hay que recordar que el dueño de una MIPE, el gerente de una MIPE, no es pues alguien que está sentado dirigiendo, es el que mete la mano, el que cose, el que distribuye, el que compra los materiales, el que está buscando financiamiento. Es un multitrabajador realmente el dueño de una micro y pequeña empresa. Así que bueno, mi saludo y homenaje a todos los trabajadores del país hoy en su día. Antes de ver lo que dijo la presidenta Dina Boluarte el día de hoy, justamente en conmemoración a este día, en pocas palabras, ¿cómo va el empleo en el Perú? Usted que también está en el día a día y mirando y viendo las cifras, las estadísticas. ¿Cómo va el empleo en nuestro Perú? Bueno, no muy bien, ¿no? O sea, el problema siempre para nosotros va a ser la informalidad, ¿no? Nosotros tenemos alrededor de los 17 millones, ciento y pico mil de empleados a nivel nacional, de población activa, económicamente activa, de las cuales 13 millones son informales y 6 millones están en la formalidad. Estamos hablando de trabajadores tanto del sector público como del sector privado, ¿no? Entonces, esto nos llama a una reflexión muy grande, ¿no? Estamos hablando de que el 65, casi 70% de los trabajadores en el Perú no tienen ningún tipo de seguridad social, pensionaria, normalmente no llega a ganar el mínimo vital, lo cual es un gran problema, un grave problema que hay que ir mirándolo y atendiéndolo de alguna manera, porque el Estado, Carlos, no está haciendo absolutamente nada por combatir la informalidad. Está más ocupado en tratar de sacarle a los formales, a ese 30% de trabajadores formales, vía impuestos, y también vía impuestos a las micro y pequeñas empresas, en general al sector empresarial, sacarle suficiente dinero para poder ellos seguir gastando en lo que estamos viendo que está gastando. Entonces, realmente es preocupante que hoy día, en el Día del Trabajo, tengamos que saludar también a estos trabajadores informales por esa necesidad que tienen de buscar empleo, que no hay empleo adecuado, y que, como repito, es mucha culpa de la estructura que ofrece el Estado, que no motiva, lamentablemente, que las MIPES, o en general las MIPES informales, vayan a la formalidad. Sin embargo, el día de hoy la presidenta Dina Boluarte en esta ceremonia, donde distinguió a muchas personas, ha manifestado exactamente, textualmente, superamos la cifra de 4 millones de peruanos que trabajan en la formalidad. Eso lo ha dicho, superamos la cifra de 4 millones de peruanos que trabajan en la formalidad. Nos vamos a ver la ceremonia, amigos televidentes, señor Daniel Hermosa, y luego venimos con su respuesta. Veamos. En el Día del Trabajo reconocieron la trayectoria y significativo aporte de los peruanos que día a día ponen de su esfuerzo para construir un mejor país. El gobierno del Perú aprovechó la fecha para revelar cifras que aportan a la economía, como la formalización de más de 4 millones de trabajadores. Este compromiso implica seguir fuertes, dignos y firmes, con las manos limpias y la frente en alto, en el objetivo de promover el progreso y desarrollo del país y generar más oportunidades para nuestros compatriotas. En la ceremonia se condecoró a la empresaria Felicitas Bazán y la líder sindicalista Gloria Solórzano, al igual que el doctor Víctor Ferro, por su destacada labor en el ámbito del derecho, así como el arqueólogo Walter Alba, por el descubrimiento del Señor de Zipán. El reconocimiento póstumo fue para Víctor Raúl Aya de la Torre, a través de su sobrino, porque en vida impulsó el reconocimiento del derecho al trabajo en la Constitución de 1979. Seguiremos entrelazando el desarrollo de los que menos se ven, a los invisibles, a las personas vulnerables. La Fundación Romero, al igual que los juristas Javier Arévalo y Gino Yangli, también fueron reconocidos. Las historias de cada uno son consideradas como fuente de inspiración. En el Día del Trabajo se rinde homenaje a quienes con su servicio contribuyen a tener un mejor país, con oportunidades para todos.
Bueno, reitero allí la de condecoración, ¿no? Un poco, podemos decir, para muchos cuestionable que el señor Javier Arévalo, el presidente del Poder Judicial, haya ido a recibir una condecoración de la Presidenta de la República, considerando que ella tiene investigaciones. Si bien es cierto, tiene investigaciones fiscales, en algún momento vayan a llegar al Poder Judicial y en algún momento van a tener que ventilarse en esos fueros. Entonces, ¿cómo es que el presidente, el máximo titular de este Poder del Estado, puede haber recibido una condecoración cuando después va a tener pues que sus salas, sus jueces, sus magistrados resolver esto? Ahora, se va a escuchar el bendito, ya les adelanto, el San Benito de decir, los jueces, los magistrados son autónomos. Sí pues, pero no hay que serlo, sino parecerlo, dicen, ¿verdad? No hay que serlo, sino parecerlo. Pero en fin, ese es otro tema. Pero vamos al otro, a lo que manifestó la presidenta. Más de 4 millones de trabajadores en el Perú han pasado a la formalidad. Señor Daniel Hermoso, usted es presidente de MIPYME Unidas del Perú. ¿Qué comentario tendría que hacer a lo dicho por la presidenta? Bueno, no sé dónde están esos 4 millones, sería interesante ir a buscarlos, ¿no? Porque lo real es que el año pasado han cerrado 240.000 MIPYMEs, han salido de la formalidad. La cifra del Instituto Nacional de Estadística el año pasado, ¿no? En el 2023, ¿no? Han cerrado 230 y tantas mil, casi 240.000 empresas cerraron, se dieron de baja, se fueron de la formalidad, se fueron de la formalidad durante el año pasado. Y eso explica obviamente la caída del empleo formal que se suscitó el año pasado, porque hay que entender que muchas MIPYMEs se forman, trabajan, pero no están necesariamente los trabajadores en planilla por los costos que significa pagar el AFP, pagar algunos, digamos, leyes laborales que en el año pasado, con una inflación y a la vez una recesión, ¿no? Ha sido muy complicado para las MIPYMEs sostenerse. Y eso explica más bien por qué la caída del empleo, ¿no? Y claro, el tema del mínimo vital también es un tema que hoy día han comentado y que nosotros creemos de que no sería lo más adecuado, toda vez que ya Castillo dejó un aumento bastante alto, ¿no? En el momento que lo hizo creo que la ministra Betsy Chávez en su momento, y que nosotros criticamos, ¿no? Porque obviamente lo que trajo es las consecuencias que estamos analizando en el año 2023, que fue la desmotivación de la contratación de nuevo empleo. Y hay que ser claros ahí, Carlos, que nos estamos olvidando que casi 400.000, 300.000, 400.000 jóvenes salen todos los años a buscar empleo. Salen de las universidades, de los institutos, de los colegios, a tratar de buscar empleo. Y eso también explica por qué más de 400.000 jóvenes se han ido al extranjero a buscar oportunidades que no encuentran aquí. Entonces, estos anuncios o estas cifras que dan son pues cifras definitivamente, no voy a ponerle la etiqueta de falsa, pero por lo menos demasiado optimistas cuando la realidad nos está señalando otra cosa, ¿no? Sí, efectivamente. Sin embargo, ¿qué pasa con estas personas que salen de la formalidad y pasan a la informalidad? Y el tema de la informalidad también se va agravando, ¿no? Porque no hay poder adquisitivo, entonces el informal tampoco puede vender como antes vendía o como podría creer vender. Entonces, vamos degradando, ¿no?, la situación laboral en el país. Hay una cifra que justo leía hoy, que el mismo ministro Maurate señalaba, que en el sector informal también se ha perdido empleo. Claro que ese no es medible, claro, digamos, como el formal que tiene que declarar la planilla, el PDT, a la SUNAT. Entonces, por ahí tú puedes sacar algunas cifras, ¿cierto? Pero en el formal no tienes cómo medirlo. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo se ha atrevido a lanzar que ha habido una pérdida de 600.000 puestos de trabajo en el sector informal. Entonces, eso pues, dime, es definitivamente grave y ratifica lo que nosotros venimos sosteniendo en diferentes foros, de que la recesión todavía nos viene acompañando. Y hoy día veía la publicación de cifras del INEI con relación al tema de la inflación, que si bien es cierto no es muy exagerada, los productos alimenticios siguen subiendo, ¿no? Y otra cifra que manejamos es que, por ejemplo, hemos hecho una encuesta a nivel de comercio minorista, y el 80% de los comerciantes, bodegueros y comerciantes minoristas señalan de que están vendiendo menos que antes. Y ojo que el antes es el año pasado, que ya se vendía poco,
Imagínate ahora este año, al mes de, me parece abril de este año la encuesta, ¿no? Señalan de que están vendiendo menos. Entonces, realmente el ruido político que afecta la inversión extranjera e interna también, también está haciendo que no visibilicemos los problemas que está sucediendo todos los días en la sociedad. La desnutrición crónica infantil, la anemia, la delincuencia, el no acceso al crédito, día de empleo formal. De verdad, estamos muy preocupados porque esta crisis política que estamos viviendo por el tema de los roles y el tema del poder que tienen algunos partidos políticos en este gobierno, como por ejemplo APP, que tiene mucho poder en este gobierno, o el gobierno de Dina Boluarte. Yo pienso que la señora Boluarte debería inscribirse en APP para sincerar un poco su posición, ¿no? Debería ya el papá y la mamá juntos, ¿no? De tal manera de que comencemos a lograr algún tipo de estabilidad, porque a la señora se le ve huérfana, ¿cierto? Yo creo que si el señor Acuña tanto quiere al país, pues que de una vez la coja y que establezca un trabajo para estos 2 años que le den viabilidad al país, porque hasta ahora, Carlos, hasta ahora, después de más de 1 año, 5 meses, 6 meses de gobierno, no sabemos a dónde quiere llevar el país, no hemos visto un solo plan, no tenemos un plan al 2026, qué peruano queremos, cómo lo queremos en educación. Hemos tenido 4 ministros de producción en año y 4 meses, pues 14 meses de gobierno. Hemos tenido 4 ministros de producción, ¿no? Entonces ya imagínate, pues, cómo podemos consolidar una estrategia de desarrollo si es que estamos cambiando ministros a cada rato. Y lamentamos que haya salido Ana María ahora, porque si bien es cierto estaba un poco lenta, por lo menos sí nos entendía, ¿no? Y hoy día tenemos que explicarle al nuevo ministro todo desde cero para que él pueda comenzar a activar los programas y las cosas que necesita el sector de la micro y pequeña empresa. Efectivamente, hemos tenido 5 ministros del Interior en el gobierno de Dina Boluarte, hemos tenido 5 ministros de Salud en el gobierno de Dina Boluarte. Entonces, como usted bien dice, ¿cómo solucionar los problemas del país cuando tenemos esta alta rotación? Se suponía pues que tras la salida de Pedro Castillo, ella debería dar esa estabilidad, ¿no? Pero vemos que ha sido, reiteramos, tal vez ha aumentado no exageramos, un poco, ha sido ¿no? peor, Ya no, tal vez. Ya no es por semanas, porque Castillo fue por semanas, ¿no? Hoy día el ministro siquiera dura, pues bueno, casi ¿cuánto? 3 meses y medio, 4 meses, ¿no? Tampoco está tan mal, pero esa no es la manera de cómo gobernar, porque si tú tuvieras un plan, ¿no? Es como que si tú te enfermaras hoy día y no puedes ir a hacer las entrevistas, alguien ya tiene un plan y va a hacer lo que tú no puedes hacer. Es lo mismo en el Ejecutivo. Si tenemos un plan, entre quien entre, va a seguir el plan. Y no lo tenemos. Ese es el problema de fondo en todos los sectores. Viene uno y se le ocurre, por ejemplo, el ministro de Salud, que decía Pepe, dicho ese paso, ¿no? Agarra y pone la ley, el decreto de urgencia para los genéricos, clavándole el 30% de productos genéricos a las farmacias. Ellos están pensando en las cadenas, pues, ¿no? Las cadenas tienen una logística distinta, pero se están olvidando de la micro y pequeña farmacia que no tiene pues esa capacidad para reaccionar como reacciona una cadena grande de farmacias. Entonces dan leyes, no sé si son revanchistas, pero para mí, desde el punto de vista sobre regulación en el sector farmacia. Lo mismo pasa en el sector, por ejemplo, de nuestras bodegas, que siempre lo comento aquí contigo, ¿no? Que necesitamos una lógica para su desarrollo. Son las principales víctimas de los créditos gota a gota. Y hasta ahora no se ha dado un programa de financiamiento para ellos. Lo hemos pedido en todos los foros, hemos mandado todos los documentos. El sector de bodegas necesita una garantía de 100%, porque ningún banco le va a prestar si es que solamente el Estado le garantiza el 98%. Ahora, ese 2% no se lo va a dar el banco. Entonces necesitamos programas adecuados a la realidad del país. Ahora, hablamos del tema de las bodegas, por ejemplo, ¿no? Y esto tiene mucha relación con la dinamización de la economía familiar, ¿no? Cotidiana, la del día a día, la del peruano de a pie. Y para eso, el Congreso, y ahí sí quiero tal vez conocer su percepción, ha determinado un 7º retiro de AFP. So pretexto de que el dinero tiene que regresar a la mano de los peruanos porque esto va a retornar y va a ingresar al mercado económico. ¿Es así? O sea, ¿ustedes ven
esa dinamización, ese circuito del dinero que sale de las AFP, llega pues al aportante y luego lo ingresa al mercado y por lo tanto las bodegas, la farmacia, el restaurante, ¿no? Las MIPES en general van a aumentar su poder adquisitivo. ¿Es así el circuito? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, por supuesto que la lógica dice que si en este momento yo le doy a un montón de gente mucho dinero, ¿no? Es obvio que va a salir a consumir, a pagar deudas, a comprarse un pollito, a comprarse un polo, o sea, va a consumir, es obvio que va a activar la economía. El problema es que está sacrificando su futuro, ¿cierto? Su fondo pensionario por el hoy, ¿no? Si yo pienso egoístamente como microempresario, digo, sí, está muy bien, dale toda la plata, que se lo lleve todo y que lo gaste. Porque claro, eso va a dinamizar la economía, pero es culpa del ciudadano las malas decisiones que se han tomado, es culpa del ciudadano que el Estado no esté respondiendo responsablemente, por ejemplo, con las deudas a los micro y pequeños empresarios, en general, el sector empresarial, ¿no? Más de 15.000 millones de soles que no están pagando. Hace poco hemos visto una marcha a la Autoridad Nacional del Agua, y hace un par de días, conversaba yo con el ministro que me encontré de casualidad en una radio, ¿no? ¿Por qué no están pagando las deudas? ¿No? Eso dinamiza la economía. Claro, el Estado dice, no, que saquen la plata de los ahorros a estos señores, claro, ¿no? Porque y mejor, porque ¿sabes qué? Esa plata en el fondo pensionario de la AFP se sirve para invertir en grandes empresas, y las grandes empresas también pagan impuestos. El tema es que si yo suelto dinero, más impuestos van a entrar al tesoro público, porque va a haber más plata, más consumo, y ellos van a subir su recaudación. Entonces va a decir, éxito económico, nos estamos reactivando gracias a las decisiones de este gobierno. Mentira, es por la plata que nos están dando del CTS y del FP que está generándose una dinámica económica, por supuesto, contra mi futuro, contra el futuro de las personas que no van a tener fondos de pensiones en el futuro. Ese es el tema de fondo, ¿cierto? O sea, el día de hoy a cambio de lo que pase mañana. Eso no es correcto. Yo creo que el gobierno debería, por ejemplo, facilito, pagar la deuda al sector empresarial que tiene en todos los niveles de gobierno, no solamente hablemos del gobierno central, ¿no? Paguen las deudas y más de 15.000 millones entrarían al día siguiente al mercado del consumo. Al día siguiente. Pero no, pues, como ellos quieren esa plata para otras cositas, ¿no? Entonces no lo están haciendo. Y prefieren que nosotros metamos la mano a nuestros ahorros, ¿no? Para activar la economía. Eso me parece definitivamente poco responsable de parte del Congreso y del gobierno haber dado esa facultad. Por supuesto, todo el mundo quiere tener plata Populismo. hoy, es cierto. Populismo. No piensan, creen que vamos a ser eternamente jóvenes. Pero lamentablemente el gobierno ha tomado esa decisión y bueno, se va a ejecutar, ¿no? No estamos de acuerdo desde el punto de vista de que esa no es la medida reactivadora. La medida reactivadora pasa por otro lado, fomentar la inversión privada, utilizar nuestras embajadas que están ahí ganando $8.000, $10.000 mensuales de sueldo de los embajadores y que se pongan a vender producto peruano, que se lleven 10 MIPES, de 5 de Trujillo, 5 de Chiclayo, 5 de Arequipa, y que vayan a vender allá para generar recursos, divisas al país, en vez de tener ahí ganando $10.000 sin hacer nada, sin traer ningún beneficio al país. Esas son medidas reactivadoras. Pero no, pues, echan mano de los ahorros de los peruanos, y eso nos parece hasta un poco cruel, ¿no?, de parte de nuestras autoridades. Para ir terminando, Compras Mi Perú, se supone que este programa que tiene el gobierno debería significar esto, la dinamización, el impulso, ¿no?, la promoción de las MIPES, pero también tiene problemas graves. Bueno, mira, es verdad que aquí contigo, y gracias siempre, Carlos, por eso, hemos conversado mucho sobre este tema de Compras Mi Perú, ¿no? Y hoy día nos enfrentamos a, primero, la decepción, ¿no? Porque tú recordarás que conversamos que el decreto de urgencia se dio en febrero del 2023. Ya estamos en mayo del 24 y todavía no se ha empezado a fabricar los uniformes de la policía. Si bien es cierto, ya se asignó un primer lote, y es parte de lo que te estamos haciendo saber. Este primer lote, ¿no?, de 120 millones de soles, ¿no?, más del 60% se ha quedado en Lima y Callao, ¿no? Y a nivel regional la asignación ha sido muy baja, muy baja. En el norte ha sido bajísima, ¿no?, cuando realmente la crisis económica más fuerte se vive en nuestras regiones.
Nosotros como MIPES Unidas del Perú, que agrupamos a todas a casi todas las MIPES regionales del sector confecciones, metalmecánica y calzado, estamos pidiendo a este gobierno, pues sobre todo el nuevo ministro de Producción, que respete lo que dejó la señora Choquehuanca al irse del Ministerio de Producción. ¿Qué cosa dejó ella? En los TDR o en el expediente técnico de la compra del segundo lote, que es de 50 millones, ella dejó establecido un puntaje para ser asignado a las regiones, de tal manera que puedan competir con Lima, porque históricamente Lima siempre ha ocupado los primeros lugares en la calificación para poder recibir una cuota de producción, ¿cierto? Entonces, Lima, por ahí uno de Trujillo, Lima, otro. Entonces, no era correcto. ¿Pero por qué pasa eso, Carlos? Porque obviamente Lima tiene un mercado de 12 millones de consumidores, ¿no? Y obviamente una demanda de mayor producto que hace que nuestras MIPES chiquititas no parezcan, frente a las MIPES de regiones, no tengan la misma tecnología, ni el mismo capital, ni la misma cantidad de personal. No puedes comparar pues una MIPE de Puno, ¿no?, que está impactada por el contrabando de Bolivia que viene de ropa, o con una MIPE del norte que ha sufrido el fenómeno del yacu, que recién se está recuperando del yacu. No la vas a poner pues a competir con una de Lima que tiene condiciones totalmente distintas, ¿no? Y aparte de eso, que el impacto de la crisis económica, y tú recordarás el año pasado las cifras que se daban, mientras que Lima estaba en promedio mensual 1.4 de inflación, por ejemplo en Trujillo estaban en 2.4 y en Chiclayo en 2.6, ni hablar de la selva, y peor en Puno. Entonces, ¿cómo un funcionario público puede tener en la cabeza que todos van a competir igual? Claro. Felizmente Ana María lo entendió y, por supuesto, dentro del marco de la ley, esto no es un tema, digamos, ilegal, ¿no? Dejó sentado la posibilidad de que las MIPES de regiones tengan un puntaje más, 7 puntos, ni siquiera pues 20, 30, 7 o 5 puntos, ¿no? De tal manera que pudieran nivelarse y se puedan meter en los primeros lugares al momento de asignar la cuota. Y hoy día, lamentablemente, algunos amigos, confeccionistas o dirigentes de Lima están pidiendo que eso se elimine. Y por supuesto nosotros, como MIPES Unidas del Perú, vamos a luchar porque eso se mantenga, ¿no? Y hemos conversado con el ministro, le hemos explicado nuestros argumentos, esperemos que tomen la mejor decisión. Perfecto. Porque definitivamente, Carlos, las regiones sufren más la crisis económica que la ciudad de Lima, que tiene más oportunidades. Como yo siempre le digo a los amigos de acá de Lima, ustedes hacen una oferta, descuentan 20% de descuento en su ropa y la venden toda. Haz un 20% pues en Trujillo. Nadie lo compra, por la recesión es muy fuerte, ¿cierto? Entonces, esos criterios esperemos que este nuevo ministro lo entienda y realmente apoye a nuestras regiones. Lima no es el Perú, no lo es. Entonces, tenemos que pensar primero en nuestras regiones y luego, porque Lima puede ser autosostenible, porque tiene los recursos y tiene las personas suficientes. Por eso nuestra prédica y nuestra lucha siempre será en favor de las regiones, Carlos. Correcto. Y gracias a ti, que siempre nos da la oportunidad de hacerlo. Muchísimas gracias por eso. Pero yo quiero terminar el programa con otro detalle. Hablamos, miren, como dijo usted, ustedes no son egoístas, porque el hecho que se haya entregado o se vaya a entregar el dinero de esta AFP, mañana se discute el tema ¿cuál es? De la CTS, gracias por interno, el tema de la CTS, y mañana se va a aprobar tal vez en el Pleno, y va a entrar dinero, ¿no? Pero ustedes dicen, en buena hora va a entrar dinero, no podemos tener un poquito más de platita, pero el futuro está en riesgo. Sin embargo, a este gobierno y a este Congreso no les interesa el futuro, les interesa el presente. Entonces dan estas medidas populistas. ¿Y a dónde voy? Voy al tema también de el sueldo mínimo vital. Ya se está volviendo a poner en agenda. El ministro de Economía, José Arista, bueno, disculpe, señor Arista, ya no tiene credibilidad, ya su palabra no vale absolutamente nada. Él ha dicho, pues, de que no es el momento, vamos a esperar que el PBI mejore, pero, señor Arista, su palabra ya no tiene credibilidad. La presidenta no le hace caso, los ministros no le hacen caso, usted está pintado, así que su voz ya no tiene peso. El ministro de Trabajo, Daniel Morate, algo ha dicho, pero nos extraña muchísimo la posición del defensor del pueblo. Nosotros decimos,
¿Qué ve la pinta en este entierro el señor defensor del pueblo José Gutiérrez, quien ha manifestado que tiene que discutirse el tema del incremento del sueldo mínimo vital, que tiene que discutirse porque los precios de los alimentos han aumentado? Y ojo, esto puede ser cogido por este Congreso, quien eligió al señor José Gutiérrez, ¿no? Y este Congreso va a comenzar tal vez a poner nuevamente en unas semanas en agenda el sueldo mínimo vital para seguir dando estas medidas populistas, ¿no? Que parece que son buenas, pero que en corto, mediano y largo plazo van a ser terribles para todos. Entonces, ¿cómo tomaría usted que se vuelva de alguna manera, reitero, a poner en el debate el tema del sueldo mínimo vital? ¿Sería también irresponsable como lo manifiesta? Bueno, siempre cuando las medidas se toman por intereses políticos, porque lamentablemente ya la campaña ha empezado, ¿no? Recién debería haber empezado el próximo año, y el próximo año vamos a tener más miedo de lo que pueda salir del Ejecutivo o del Legislativo, porque vamos a entrar en una campaña totalmente abierta. Pero ya hemos iniciado una campaña muy fuerte, ¿no? Como dices tú, de medidas populistas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las farmacias es un tema populista, ¿no? 30% de medicinas para las farmacias. Es un tema populista, totalmente populista, sin pensar en que las mercaderías se puede quedar dormida sin vender. No les interesa. Dicen 30% de todo lo que tengan. Realmente, como te digo, eso es populismo puro. Pero el mínimo vital tiene un detalle, digamos, distinto, ¿no? Porque lo que estamos hablando es ya de la estabilidad de las empresas. Si las empresas hoy les es complicado pagar el Reactiva, pagar impuestos, pagar personal, porque no hay ventas y se tiene que despedir personas para poder equilibrar, digamos, los ingresos con los egresos. ¿Tú te imaginas si se incrementa el mínimo vital? Si el año pasado se fueron 250.000 casi empresas, este año ¿cuántas se van a ir si se incrementa? Yo no creo que se vaya a incrementar el mínimo vital. Y si es así, tendríamos que conversar muy bien de algunos estímulos que se tiene que diseñar para esto. Por ejemplo, en el gobierno de Castillo, este ministro, no recuerdo, Salas creo, él habló de 300 millones de soles para incentivar la contratación de jóvenes, ¿no? De tal manera generar un subsidio a las empresas que quieran contratar jóvenes. Eso nos pareció interesante. No se llegó a debatir, no se llegó a discutir, quedó ahí, ya bueno, ya se fue Castillo, ¿no? Pero ese tipo de medidas que estimulan la contratación de jóvenes, creo que debe ponerse en agenda. Hoy día no hay empleo para los jóvenes, casi todos los jóvenes están en el sector informal, ¿no? O como lo comentábamos al inicio, se han ido. Entonces, subir el mínimo vital sería pues realmente un argumento más para que las MIPES no sientan la presión y se vayan a la informalidad. ¿Te das cuenta cómo es que estas cosas influyen en la formalidad versus la informalidad? Porque estamos hablando de sobrevivencia de familias, no estamos hablando de impuestos o impuesto a la renta o regímenes tributarios o laborales. Estamos hablando de familias que construyen empresas y que quieren que crezcan para dar más trabajo. Y el Estado lo que hace es todo lo contrario, dar argumentos e incentivos para que las empresas desaparezcan. Perfecto. Ojalá que la discusión sea responsable. Sí creemos que es necesario que la gente gane más, no hay duda, pero en estas condiciones como está la economía, es muy complicado que las empresas den ese paso. Entonces, salvo que estructuremos una política como hizo Chile. Chile subió su mínimo vital y el Estado lo fue subsidiando algunos meses hasta que se estabilizara la economía y funcionó muy bien, ¿no? Así que hay fórmulas y hay que discutirlo, que no se cierren al debate y que no se queden en un grupito nada más y que este debate sea abierto y podamos participar todos. Correcto. Señora Hermosa, le agradezco muchísimo como siempre por estar esta noche con nosotros, aunque se conmemore el Día del Trabajo, pero hay que también sincerar, ¿no? Sincerar todo lo que se habla desde el gobierno y que no están apegados a la realidad. Señora Hermosa, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo a la distancia.